Bueno, llegando al límite donde llegamos, de hecho el icono emoticon del calendario es julio 17, y hoy extra de la idea igual del mapa y más, mucho más, que el calendario juliano, que la franja visible del universo, la galaxia, embargos, derechos, C en la luna, C en el universo. Bueno, ahora es, eh, pues se añade a lo que ya se había dicho. Bueno, C es según corresponda en la luna y en el universo a autoridades, no solo Wardex o el asunto extraterrestre, sino todas. Todas visibles, como ya habíamos grabado que seguramente llegaríamos a esto, hoy ya llegamos en todos los ámbitos. Bueno, ya se acomodará todo y sucederán cosas, sobre todo en el amanecer de terror, para que esto se dé. Y bueno, no fue una decisión mía como tal, ahí estuve informando, eh, entre otras cosas, sus autoridades y ellos, y al fin quien la vaya a pagar o vaya a sufrir algo malo, pues no es más que resultado de sus propias decisiones. Y no malas decisiones mal informados. Suficiente se les dio. Y ya, sería todo. Y subo este video y aclaro, pues para que quede pues más claro y no se contradiga con videos pasados. Y bueno, pues ya no hay nada que hacer. Ya hoy llegamos a este límite. Culpables, pues sí, los de siempre. Ya saben, Windsor, Rothschild, Rockefeller, 666. Bueno, y de ahí para abajo, y bueno, estos líderes de la política, del mundo empresarial, de la religión y pues de todo lo que gusten, eh, eligieron hacer alianza con ellos. Bueno, aquí están los resultados. Eh, Mucho se les dijo, muchas oportunidades, hubo muchas, y bueno, ellos eligieron y decidieron así. Bueno, toda acción o omisión tiene causa-efecto. Tal vez estos motivados entre su dolor, su sufrimiento, su frustración y su ambición, narcisismo, hedonismo y envidia, como entre otros, y sobre todo a que se creen intocables, pues la vieron fácil. Tal vez dijeron, no pasa nada. Bueno, pues ya veremos, y bueno, culpables, repito, no son más que ellos mismos, y con hechos, no con palabras. Y ahora sí, no es que lo diga, lo quiera, lo piense o subestime o no la estupidez de esta y mucha gente, sino que ya, pues llegamos al límite posible, ya no en el sentido lógico o racional del que, pues lo que fue, que era seguir avanzando, era perderlo todo por nada, porque a mí no me pasó un carajo. Claro, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Cosas pendejas, pues. Eh, Sino que pues ya, o sea, llegamos al límite posible, eh, marcado en el universo, donde ya no se puede más, aún se suiciden. Eh, ya sería un toparse con pared para no hacernos, ya no digan poco, nada, quemándose al instante o en el tiempo. Y ya, con esto pues doy inicio formal a mis vacaciones, a mi sanación, a mi preparación para el amanecer, para las chicas, y Diamante, y pues ya, Ania, mi reencuentro con ella, bueno, todo. Poner mi vida, mis cosas en orden, ya que, pues sí, ahora pues ya no especulativo de ver su
su intención y su motivación, como lo dijimos o grabamos antes, sino que ya, hoy llegaron, rebasaron ese horizonte de eventos. Ya es algo seguro, ya es algo hecho, no es mera especulación, ni creencia, ni probabilidades. Bueno, y así. Y ahora sí, pues sería todo. Y sí, bueno, gracias a los que nos siguieron todo este tiempo, por lo malo, por lo bueno, ya que gracias a ello obtuve mi triunfo y mi bien a tope, al máximo, hasta donde lo llevaron. Y bueno, como digo, que no se diga o que no se insinúe que yo fui malo y actué con ventaja y yo sabía esto y yo los hice caer. Eso es falso. Hay pruebas de que no. Se les dio opciones, se les iluminó el camino, se les advirtió a tiempo, se les brindó suficiente información, todos sin que lo merecieran, porque no es así como de que me pagaran, sino lo contrario, que de hecho fue lo que curiosamente los llevó a esto. Bueno, al fin, el encendedor que encendió la fogata, ¿no? El trading, las apuestas y más de la I de algo del universo. No que por ellas tal cual sea que hayan caído. Fue un instrumento que reflejó su maldad, su hedonismo, su narcisismo, su ambición, su egoísmo, sobre todo su dolor, su sufrimiento, su frustración, más allá de lo que dejan ver a la gente o hacen creer a la gente de ellos, porque sí, gente, así como ustedes cuando están tristes o molestos, no es así como que se tomen una foto chillando o se graben haciendo eh, la rabieta. Bueno, pues sus líderes también, o sea, sí me explico. Eh, Digo, para que no crean o piensen también que lo que les va a pasar, porque también la humanidad en general va a sufrir, eh, es por, bueno, mientras se gestó, sus líderes decidieron así, y ustedes, porque como digo, es importante aclarar, ustedes dicen que México es el país más cálido, más amable, más cercano, más humano. Bueno, aquí vivo y por años y de muchas maneras, ni siquiera familia o amigos fue para apoyar como debían. Y como he dicho, sacando una muestra de probabilidad estadística de la gente que estuvo en contacto, que vio mi asunto y al no ser viral, al no haber apoyo, pues es muy estúpido decir que de la nada el día de mañana todos digan, ah, no mames, yo sí hubiera apoyado. Es una falacia, un error matemático que no va a encajar nunca. Eh, Digo, no por nada, por ejemplo, la pandemia de COVID-19, que fue por menos, que es todo lo que ha pasado, digo, para que se vayan dando una idea de lo que viene. ¿Sí? Entonces, bueno, quédense con eso, que sus líderes, que sí, culpables por no informarlos, por no hacerme lucir lo suficiente y mantenerme abajo para que mal pensaran. Bueno, todo el tiempo estuvieron sufriendo, estuvieron enojados, estuvieron mal. Como ya he dicho, una persona feliz, plena, realizada, perdón, pero lo último que hace es lo que han permitido por acción o omisión sus líderes. Y estarán de acuerdo conmigo. Tal vez ustedes crean, porque es bien curioso, fíjense, cómo es la mente humana. Sobre todo cuando se activa ese sentimiento de la envidia. Todos quieren lo que
alguien que brilla o que está bien tiene o es. Pero si tú llegas y les dices, ok, mira, si tú quieres esto, tener esto, o ser el otro, bueno, mira, yo, para empezar, soy así, tuve que hacer esto y dejar de hacer el otro. Ay, es cuando dicen, no, güey, yo hacer eso, yo ser así, yo no hacer el otro. Perdón, pero no. Yo nada más quiero estar como tú, ser lo que tú tienes con mi persona, con mi zona de confort. Y pues, güey, ahí es donde dices, pues no mames, pues, por eso estás así, güey. O sea, eh, ven, o sea, es bien estúpida realmente la mente, bueno, las ideas que están en la mente no es estúpida como tal, funciona bien. Estúpido es el sistema de creencias y educación que hacen a la gente pensar y de esa manera. Porque, oye, ¿cómo quieres estar o tener lo que el otro tiene sin pasar o ser lo que el otro es? Es tonto, ¿verdad? Es incongruente, es estúpido. Bueno, pues en su mayoría de veces así funciona la envidia humana. Así piensan. Quieren lo que el otro es, lo que el otro tiene, pero sin ser o vivir o no vivir como tal que llevó a esa persona a ser lo que es hoy. O peor, usando métodos y modos totalmente contrarios a lo que esa persona es y representa. Y bueno, ya ahí no es culpa de una persona como tal, pero valga también la redundancia decir que muchas veces, pues, aunque quisieras, aunque aceptaras, pues tú no eres la otra persona y no vas a dar el ancho, ni tienes la capacidad, ni representas lo que él representa, ni eres lo que él es, para poder lograr lo que él hace. Y bueno, ya ahí bajamos un poquito de nivel la cuestión de, pues, de esto que estoy diciendo, ¿verdad? De querer ser el otro, porque, pues bien, pues así naciste tal vez, con un propósito, con un destino en particular, y pues sí, no das el ancho a hacer lo que otro que admires o que envidies es porque pues tú no eres él. Y ya bueno, pues ahí sí ya no es tu culpa. Pues te digo, bajamos un poquito de nivel, pero pues también está mal. Porque en la realidad, ya lo he dicho, la felicidad, que es al fin la plenitud de la realización propia personal, no está en ningún lado y está en todos lados. Me explico. Tú como ser humano, como incluso todo ser vivo, tiene un propósito particular, o varios, un destino particular, o varios. Algunos conducen a tu trascendencia hacia el bien y otros hacia tu condenación y hacia el mal. Entonces, ya he dicho también, lo puedes ver que si en los rostros, que si en los nombres, que si en tu círculo, combinando y bueno, todo lo que hemos enseñado y dicho en el tiempo, ¿no? Y algunas cosillas por ahí más. Y ahí es donde vas a encontrar tú tu felicidad, tu plenitud. Incluso puede ser más feliz cumpliendo tu propósito que aquel que envidias o que admiras, aún y con que él también cumpla su propósito. Porque sí, señores y señoras,
Déjenme decirles que estar arriba, ser algo, ser alguien importante, es complicado, es difícil. No es como ustedes creen o les hacen creer, donde todo es dulzura, abundancia y todo lo... No, o sea, esa abundancia, esa dulzura, todo eso no es más que un soporte para que, por lo pesado precisamente que es para la persona, ejecutar su destino de liderazgo, de importancia. ¿Sí? Por eso te digo, tal vez cumpliendo tu destino particular, claro, el mejor de ellos que te lleve a la trascendencia y al bien, te dé al final más plenitud y más felicidad, que es al fin lo que todos buscamos, lo que todos queremos, tu trascendencia, que es lo que debemos buscar todos, personal. ¿Sí me explico? Donde curiosamente esos destinos o esos caminos, eh, propósitos de vida que te llevan hacia tu mal, nacen precisamente de querer cumplir o ser la otra persona, el destino de otra persona, el puesto, el lugar de otra persona que no te corresponde. Y no estoy diciendo nada nuevo, ¿eh? Tal vez lo esté explicando un poco mejor, pero ya lo había dicho. Está mi testimonio. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Gente, cada quien es responsable de su propia vida. Nadie más. Bueno, estoy hablando de una vida adulta, madura, ¿no? Ya otras cuestiones, bueno, ya es muy diferente. Pero al final, cada quien es responsable de su propia vida. Incluso si no eres adulto, ahondando ya en temas de karma y otras vidas, ¿verdad? Pero bueno, y sobre todo de lo que significa la cruz, que la cruz no es un mal terrible, un infierno. Que ya hemos dicho, esto es subjetivo, depende de la persona. Para ti puede ser un mal terrible, un infierno, algo que para la persona a lo mejor no es nada, ¿no? O sea, normalmente cuando vivimos cosas o nos toca pasar por cosas muy, muy malas, y cuando digo muy, muy malas me refiero a eh, precisamente ese, lo subjetivo de cada persona de percibir un mal. Es porque traes algo ahí arrastrando, ¿no? Y bueno, entonces pues es así, gente. Y con esto les hago una invitación a, pues lo resumo en una palabra: adaptación. Si pueden, si son inteligentes, adáptense primero a su realidad y después a la del mundo. No sean menos inteligentes que una planta. Y como una enredadera, como si una enredadera quisiera decirle a la reja o a la pared, dóblate o rómpete, sabemos todos estúpido e imposible, pues crece, desarróllate en base a la barda, a la reja. Y crece y florece
como esas grandes enredaderas que vemos. Ay. Yo, bueno, pues yo soy pues, al fin lo que represento. Y bueno, he logrado y he hecho muchas cosas, incluso sin la base de la que estoy hablando, o el impulso o la comodidad del tener, del ser, ¿no? Todo lo he hecho desde abajo y he logrado más que aquellos que lo tienen todo, demostrando también así que nadie tiene pretexto para no salir adelante. No es que vayan a lograr a lo mejor lo que yo he logrado, porque pues yo tengo muchas cosas, ¿verdad? Ustedes saben que no todos tienen. Pero sí pueden a lo mejor, imitando eso, lograr su mejor destino, su mejor vida, su trascendencia personal. ¿Sí? Entonces, pues por eso, pues mucho ojo, gente, mucho ojo. Lo que va a suceder pronto es terrible, sí, pero pues ni modo, o sea, es algo que decidieron todos, de alguna forma o alguna manera, pues como lo he explicado, o de la manera que lo he explicado. Que hay culpables principales, claro, los hay, y esos son a los que les va a ir peor, no se preocupen, ¿sí? Por eso ustedes no se preocupen, yo y Agua y sobre todo Belarus ya nos hemos encargado de eso, sobre todo estos últimos años, sin que nos vieran llegar. Pero quien sobreviva, quien tenga oportunidad o hasta los que no la tengan y tengan alguna pena o condena que pagar, bueno, es como si pues te accidentas, pierdes un brazo, lo más estúpido que puedes hacer es hacer cosas para perder el otro o incluso también las piernas. Entonces, pues desde ahí, ¿no? Que claro, eso requiere, para el caso de ciertas personas condenadas y todo, mucho autocontrol, sobre todo, de su mente, de sus emociones, de su entorno, de ellos mismos. Cosa que sabemos y ya demostraron que no tienen. ¿Por qué? Porque además de su narcisismo, hedonismo y todos sus defectos, lo que los movió, antes los llamaba estúpidos, bueno, sí lo son, pero si ustedes se preguntan por qué fueron tan estúpidos, para que se queden también ustedes tranquilos, sí, en paz, pues fue que no la pasaron nada bien, repito, durante todo este tiempo. A pesar de lo que ustedes ven de ellos allá afuera. Y ese sufrimiento, ese tormento, ese mal, los fue oscureciendo, los fue poniendo al límite, a grado de llegar a lo que llegaron. De apostarlo todo por nada. Donde ante la más mínima oportunidad, si la quieren llamar así, se lanzaban sin importar consecuencias o peor lo que fue, ver lo estúpido de la oportunidad. Todos sabemos que, por ejemplo, nos espían, ¿no? Fíjense, yo tengo un sensor, además de los que algunos que ya he contado, donde hasta agua, fíjense, que luego me dice que cerdo, que así tierno, pues, que le doy besitos, por ejemplo, en un dedito del pie, algo así. Pero también
En mi mente, pues, obviamente, ¿no? Sí, bueno, en la telepatía y eso. Pero también ese sensor, ese mismo que me hace decir con mi boca de forma tierna cerdo, por un ejemplo, no nada más me dice así, obviamente. Me encanta, por ejemplo, cuando la ayudo todo, que Angelito o así. Esa misma voz mía, con la misma ternura de eso, también es un sensor que me permite, bueno, más bien que hace que mi boca y yo mismo exprese o actúe, haga un teatro de lo que otros están haciendo o van a hacer. Y eso lo veo perfectamente en mi mente y así, o sea, está perfectamente sincronizado. Pero no sé, tal vez, pues, esta gente en su estupidez, eh, cuando gritaba o mal o que los dedos o que pues pensaban que yo era el que me estaba poniendo mal y sobre todo cuando quería apostar o así, ¿no? Que era cuando les daba en la madre o les daba en la madre ahí. Y porque me oían, no sé, tal vez mal o gritar o así, pensaban que era yo y que me estaba doliendo. Pero no, o sea, realmente es un sensor. Y era fácil realmente de darse cuenta porque no es lógico y estarán de acuerdo conmigo que una persona que se pone así como me ponen de ese la calidad del censo, al minuto ya está riéndose y burlándose del Papa y jaja y a toda madre. Pues, o sea, es lógico, es obvio. Pero no sé, pues tal vez esta gente pues pensó que me dolía mucho o que me ponía mal con agua o no sé qué pensaba. Que pues sí, se fueron recio hasta donde pudieron, hasta donde el universo marcó el límite posible, hasta allá. ¿Cuáles son los resultados? Lo que estoy diciendo y lo que han tenido en este video. Y yo, pues estoy bien. Sí, no, porque, o sea, estarán de acuerdo conmigo que, o sea, vean, digo, por algo me envidian, güey, o sea, eh, vivir y tener y recibir todo lo que tengo, vivo y recibo, pesa muchísimo más que perder 20 pesos. O hasta que ganar el parle y los miles ahí o los cientos. Digo, como para que crean que realmente es una oportunidad para ellos, narcisistas, que, pues sí, como están acostumbrados a robar, a colgarse el triunfo de otros. Y en todos lados, hasta los famosos grandes empresarios que admiran. Ellos no hacen nada. Bueno, al menos la mayoría. Son sus empleados los que lo hacen. Como el sistema y todo se los permite, pues aquí quisieron venir a hacer lo mismo. Y miren el resultado. Y se les dijo, y se les ejemplificó, y se les advirtió. Pero les digo, como no era así como que pues me hicieran algo o me quisieran hacer algo y no pasaba nada, pues esa misma rabia, esa misma frustración, esa misma ira, envidia, pues los llevó a actuar de manera tan estúpida, tan irracional. ¿Sí? Les digo que lástima porque ya está muy normalizado. Por ejemplo, esas historias de reyes, de los cuentos y las películas donde el rey antes de ser rey libra una gran batalla y se las rifa y hace o una persona que logra y para ello pasa y padece, sacrifica, se esfuerza, siembra. Eso hoy ya está más, aparte de mí, claro que lo hice, y con hechos, no con palabras, nada más en las películas.
y en los cuentos, porque en la realidad yo veo solamente gente estúpida, que es manipulable, que los hate cuando estaban decían, bueno, vamos a elegir a este pobre idiota, eh, para pues nosotros tener el control, el poder, que es lo que queremos. Y bueno, le vamos a dar como placebo en lo que se condena por lo que le vamos a hacer un poder y un dinero que ni es de él, porque va a ser de nosotros. Porque si nosotros decimos gasta o haz esto, lo va a tener que hacer. ¿Y para qué queremos una persona lista, capaz, chingona o buena? Con nuestras malas intenciones no nos conviene. Nos conviene gente estúpida, gente mala, gente fea, para así nosotros tener el control. Y eso es lo que han hecho. Y eso es lo que son sus líderes, que hoy estoy grabando, están condenados a, por lo menos, dice la C en la luna, a que se van de sus puestos embargados. Ya más, pues ya saben, desde que si su muerte hasta torturas y cosas pues muy feas. ¿Sí? Y no me digan que no es cierto. Un rey, un monarca, hoy en día, ¿qué hace como para ganarse el trono? Nacer con las mejores comodidades y crecer en un ambiente de mierda y ya, es todo lo que hacen. Y claro, aparentar que hacen cosas y que dicen cosas, o que saben cosas y así. Un presidente, ¿qué hace hoy en día para ser presidente? Engañar, manipular y conseguir dinero de la cadena que sube hasta, como decía, los hate y otras cosas, que los van a manipular, para, pues, como el pueblo vive en la ignorancia de lo que realmente es la vida, las cosas, en la censura, en lo clasificado de la verdad, pues les es fácil manipular a las masas hoy en día y poner al primer pendejete que elija ser un títere al final de lo que está arriba que ustedes no conocen, o que si conocen no saben que están arriba. Eso como que qué tiene de especial o de wow. Y lo peor es que eso está tan normalizado al día de hoy. Y lo peor no es eso, que esta gente creyó que Aiwa también era así. Que yo que he hecho y logrado y sacrificado y esforzado y todo, desde mi bajo perfil y con todos mis problemas y limitaciones y logros y Aiwa de repente iba a decir, soy una bellaca, Anuar no lo quiero y quiero a estos narcisistas idiotas que no saben o a su muñeco y o sea, no mames, si algo fuera así creo que el mundo y el universo no serían como son. Creo que serían lugares terribles. Y yo creo que eso estamos de acuerdo todos. Y si son feos de alguna manera es gracias precisamente a toda esta mierda que Aiwa, déjenme les recuerdo, desde hace 10 años ha querido acabar con él. Nada más que no eligieron el lado A o el destino que se cumple, porque de que se va a hacer el lado amable de ello. Eligieron el B, la forma más terrible de llevarla a cabo. Y eso es lo que va a pasar. Al fin, lo que quiere Aiwa, que es hacer del mundo y el cosmos al final en los miles o millones de años, no sé, un lugar ideal, erradicando precisamente todo lo que está mal por esa necesidad de dualidad, las cosas para que no todo sea plano y sin chiste. Bueno, se va a hacer, pero pues de la manera pues más
oscura. Porque esa es la manera que ustedes han elegido, no yo. Y pruebas sobran. ¿Sí? Moraleja. No le queramos echar aquí la culpa a nadie de nuestro destino. Todos, hasta yo, siendo que vean cómo estoy representado, que el universo y para algo y todo. Ni siquiera yo la tuve fácil, ni cómoda, ni mucho menos dirán, pues miren dónde estoy, ni mucho menos dirán que vivo y he estado como corresponde o es lógico según todo eso que soy y represento, ¿verdad? Y aún así di los mejores resultados respecto a mis limitaciones y problemas. Cada quien somos responsables de nuestro propio destino, de lo bueno y de lo malo. Porque uno también al final, y lo voy a aceptar y a reconocer, hasta yo, somos responsables al fin de lo que aceptamos y permitimos para nosotros mismos. Yo, como he dicho, tampoco es que haya apoyado al 100% este lado B oscuro que curiosamente ya ven el universo dice que si era así yo tendré la mejor recompensa para siempre y lo mejor de lo mejor para siempre, sacrificando al corto plazo para ganar al mediano y al largo. No fue, y hay pruebas y hechos, que yo siempre apoyara o me moviera por ello o para ello. Ahí estuve, sin necesidad de, al pie del cañón, amonestando, informando, aportando, porque hasta eso fui congruente. Estaba criticando las religiones, ¿no? Yo, para nada, pedí limosna o diezmo como ellos, formando un grupito que se fuera haciendo más grande, que bien lo pude hacer, manipulando como manipulé a otros. No, yo hice totalmente lo contrario. Presenté un Dios en el que entre más creías y más te interesabas por saber del asunto, más ganabas dinero real, sin condiciones y sin ningún tipo de trampa o nada. Demostrando con hechos que éramos diferentes y mejores. Ni mucho menos yo estuve hasta arriba y el de hasta abajo, o los de en medio, los que le siguieron, abajo de mí. Yo me hice el más pequeño de todos. Demostrando también que somos diferentes, que somos mejores. Con hechos, no con palabras. ¿Sí? Y sí, como digo, reconozco y acepto que acepté y permití cosas sobre mí malas que nunca debía hacer, que nunca debí permitir. Pero, eh, bueno, ya lo había dicho, yo puse huevos en todas las canastas. Al final, quien eligió llegar a lo que hemos llegado hoy, no es yo como tal nada más. Fueron otros. Otros ciegos que no se dieron cuenta que la manera de lograr algo aquí y de lograr o evitar más bien que yo lograra mi plenitud total y máxima, no era nunca haciéndome el mal, sino el bien. Sí,
Y eso lo dice claramente el universo, incluso Pismis 24 y todo eso que hemos vivido últimamente que les ha dado tanto dinero. Ahí lo dice. Porque cada que perdía, yo ganaba algo valioso. Y ellos perdían algo valioso. Y así fue. Y así fue siendo todo el tiempo. Pero, pues como he dicho, el que es pendejo y pendejo se queda. Cometieron el error de creer que algo era un dios que, o una diosa que se iba a someter a su voluntad, como si fuera menos que ellos. O como si no pudiera, demostrando lo que demuestra, hacer lo que quisiera. Y señores, señoras, eso es precisamente lo que viene también del lado oscuro. Del lado bueno y bonito, donde se aportó, se dio, se aconsejó, se informó, se hizo, se soportó, se permitió. ¿No entendieron? Bueno, si se preguntan ahora que, pues, toda la cima de la pirámide, como dice la segunda en la luna con la calavera de o Wardex, o la pirámide y sus tentáculos con el ojo de arriba, escojan cuál condenada. Bueno, escogieron la pirámide con los tentáculos, eh, o el diamante negro. Bueno, que bueno, vados y bueno, nosotros con nuestro decir, sin decir todo, dijimos o se les hizo creer, al menos a los de la mala intención, que era yo el que me iba a morir prematuramente, cuando pues no era, simplemente conté sus mismas trampas, su propia historia, les di cuerda. Pero no mentí, dije la verdad. Nada más no especifiqué como ahora, qué pedo, ¿verdad? ¿Qué onda? Bien con eso. Así. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Ahora dice algo, bueno, ahora la forma en la que va a seguir la gobernanza y todo el mundo girando al final, ya condenados y sabiéndolo, cuando se enteren, si no es que ya lo saben. Pues va a ser por la mala, dice algo. Y no por mi mano, por la de ella. Dice, bueno, por ejemplo, si Donald Trump, si Larry Fink, si Infantino, si el Papa, si Tony Motola, y así, líderes de cada industria que digo de la pirámide con los tentáculos, por decir ejemplos, no se cuadran a lo que yo digo y a lo que deben y no deben hacer, pues los doblo de un pinche dolor de cabeza o de tripas y me vas a hacer caso, cabrón. Te hinco a punta de dolores y mal. Y eso me estoy quedando corto. Y eso es lo que viene ahora. Y así se va a mantener el mundo girando, se va a lograr mi sanación, se va a lograr mis vacaciones, hasta que llegue su fin. Suena cruel, ¿verdad? Suena extremo. Eso es lo que ellos eligieron. Así. Y con esto termino ahora sí esta etapa del canal. Les digo, ya no por especular, que no van a ser tan tontos para, pues como ya dije, pues, sino pues porque ya llegamos al límite donde, pues, lo último que dije, pues, sí, ahora a punta de mal van a hacer lo que uno quiera, y lo que hay guadija. Yo reafirmo mi compromiso, mi dicho, ni para mal ni para bien de nadie. Así. Nada más que eso sí, por lo que han visto últimamente ciertas personas. Que dudo que suceda ya mucho
arrastrado por esto último que dije, de por las malas. Pero si como una mosca molesta, porque eso es lo que son realmente moscas molestas, están chingue y chingue y chingue, pues no es porque yo sea malo, porque yo sea un ogro. Pues ¿qué haces cuando algo te está chingando? Pues ya instintivamente agarras y ¡tas! Pues igual yo. Nada más que les digo, no todo sale en la prensa. Y con esto termino. Y con eso termino. Entienda quien pueda. Y ahora sí, si todo lo que digo en este video de principio a fin es totalmente cierto y estás totalmente de acuerdo, dibuja corazón. Ah, y esta condena de todo, ahí lo dice el mapa, no es que lo diga aquí, con infinito y no martillo. Lo siento. Y ahora sí, fin del video. De esta etapa y todo. Ahora sí. Ya llegando a un límite en el que no creí llegar, pero pues llegamos. Si todo lo que digo en este video de principio a fin es totalmente cierto y estás totalmente de acuerdo, dibuja corazón perfectísimo. Ahí está. Entonces, pues es así. Otra cosa importante, pilón, que aclarar. Sobre las chicas, sobre las 12 chicas que quedaron de 1000 o más, no sé, que en algún momento dije o presumí por ahí. Bueno, pues como dije, gente, no las juzguen tan duramente. Miren, yo no las conozco a ninguna. Con nadie he cruzado palabra. Con ninguna he tenido relación alguna. Pues más bien así como tal, ¿no? Si he cruzado palabra, tal vez haya sido y por redes con alguna por ahí de manera muy general. Como para que digan que pesa o me hirió lo que hicieron o no hicieron. De hecho, esa fue la razón por la que no le hablé a Mireya en 2016, por ejemplo. De haber tenido una relación con ella y todo, y pasando por todo lo que pasamos y sabiendo que lo iban a llevar al extremo, pues ahí se hubiera dolido. Porque es muy diferente que una extraña que, aunque muy bonito y lo que tú quieras, la vida o lo que sea que va a ser tu novia o lo que tú gustes, haga algo malo o ande con otro, no sé, cualquier cosa así, es muy diferente a que una extraña lo haga como lo hizo, a que alguien con la que ya tienes una relación, con la que ya hay un sentimiento, lo haga. ¿Sí? También importante aclarar, de las 12, bueno, de las miles o más de 1000 que quedaron 12, si quedaron esas 12, de alguna forma se lo ganaron. Ausentes, pero algún soporte o algún aporte hicieron que se ganaron el lugar, porque no crean que es así como que yo las escogí, más bien fue agua, y por algo lo hizo. Y por último, tampoco crean que son muchos que tal vez nos critiquen, qué lástima, porque tal vez sus esposas o sus hijas sean más putas. Y hay pruebas, Mireya, por ejemplo, ahí está, como dijimos, la vida sexual de Mireya, ahí está ejemplificada en Mirari Hub, lo que fue Mirari Hub, un canal porno en Pornhub, una chica poco parecida a ella y así. Eh, Donde si ustedes ven es una chica que son videos totalmente con un sexo totalmente normal, totalmente natural, nada así que tú digas, no mames, o sea, que ninfa o que puta o lo que tú, nada, o sea, así. Que bueno, ahorita ya cuando llegó también al límite, llegaron al límite con ella, pues se cambió de nombre a Midari Model, donde con la E pues ya no puede, lo que suba pues ya
Ya lo último que suba o lo que suba, pues ya no es mi belleza, ni va a ser porque pues no hubo V o E, entonces no hay RR, entonces ¿qué es lo que puede haber subido ahí? En otros canales como que si Live Selector o lo POVE, o sea, eso pues no lo vivió, ni lo vivirá porque pues ya no hay Vs, ya no hay Es, ya se gastaron hasta la pendeja. Fíjense hasta dónde llegaron, o sea, es lo que les digo, su nivel de estupidez es tan pero tan grande, o bien, su sufrimiento y su frustración fue tan pero tan intensos, que fíjense nada más la estupidez, gente. Ya habían pasado, ya había logrado las gemas, que si zafiro, que si esmeralda, que si rubí, ya, había pasado, se caducaron. Luego que las tres combinadas, zafiro, esmeralda, rubí, también caducó. Y no tuve nunca nada con ninguna más que con zafiro, con Flor, la mamá de Ana. Que fue por lo que, qué importante que lo menciono, que estas chicas, algunas más, otras menos, por las que más menos y por las que menos más, vivieron lo que yo con Flor o con Zafiro, de lo que nos agarramos para condenarlos. Nada más para eso sirvió Zafiro, ¿no? Y sobre todo, pues su función principal, Anya, sobre todo, bueno, ya pues ahí está la luna, ahí está nuestra historia, entienda quien pueda. Eh, bueno, ya pasó, no hubo nada con Esmeralda, no hubo nada con Rubí, también incluso se caducó Zafiro mismo al Flor, Ania, pues separarse hasta virtualmente de mí, está siendo, pues caducando, hace ya años cuando murió mi amigo Sergio. Eh, Luego se subieron que al Blank Space, ahí está, también caducó. Pero no se quedaron ahí. No, ¿cómo? Tenían que ir más lejos. Y cada vez más pendejo. Eh, Le añadieron dos que no eran como tal un corazón de agua, sino que era, número uno, un amor o un corazón con cero de agua proposición y sí con mi deseo de amor o querer de amor entre lo enfermo y trastornado que estoy por la lucha y eso, y lo bueno también que no está trastornado y así, eso, mi querer pues como tal, sin algo. Pues obviamente pues estaba bien pinche y bien loco, entonces también caducó, casi que al instante, no hubo que haber lucha, no había oportunidad alguna. Pero dirán, y claro, también con consecuencias graves para esta gente y para todos. Y beneficios para mí, como siempre. Pero dirán, no mames, pues sí, la cagaron, ya no pude haber más cagada. No, sí lo hubo, gente. Me presentaron por último al corazón, lo contrario a lo que acabo de decir. Un amor, un todo, un corazón, que nada que ver con algo, pero tampoco conmigo. O sea, lo que no deseaba de amor, me llegaron gordas, señoras, pues obviamente también caducó al instante y dije, no mames, pues ni que estuviera loco. O sea, ¿qué clase de oportunidad vieron ahí? Perdón, pero ¿qué clase de mente tienen, güey? O sea, neta, sí, ahí fue donde dije, no mames, ¿para qué me esforcé pensando estrategias y sabiendo que eran tan pendejos? No mames, ¿desde cuándo yo, pues, aquí en mi cuarto y lo que quieras y todo? Pues hubiera estado, no mames, bien relajado, hombre, sabiendo que eran tan pendejos. Pero bueno, y así llegamos a... Y no sé si por ahí también hubo de que si los jotos, y que pues también caducó, si lo hubo al instante, ni cuenta me di, porque pues no soy joto, ni quiero ser, ni lo deseo ser, ni puedo serlo, porque ya he explicado por qué. Entonces,
Vean, vean nada más, o sea, hasta qué grado llegó esta gente. Para que a nadie le extrañe cómo terminan y por qué terminan así. Y sobre todo, porque ellos los arrastraron, porque si bien la gente en general tiene culpa, sí, pero más culpa tienen ellos por no darnos nuestro valor, tanto público como privado. Público en, por ejemplo, decir, pues nos hubieran proclamado o anunciado bien, o privado, pues por lo menos me hubieran dejado, ya si no me querían pagar y querían robar, pues que agua me diera dinero, ¿no? Con el trading y las apuestas, pero pues ni eso. O sea, eh, denotando así su querer, ¿verdad? Y sus intenciones. Pues es así, gente, es así. Entonces, pues ya caducó todo, todo, todo. Ya no digas de los 7 corazones y de que hablamos. Ya hasta lo que mi mente torcida y no torcida quería sin agua también caducó. Les digo, no sé si también los gustos. Y también de manera estúpida lo que no quería. Quedándolo así solo el diamante. ¿Sí? Y no sé, esta gente enferma y loca, no lo duden. eh, Tal vez digan, ay, pues ahora con la Sofilia, que cambia el equipo diamante por una perra, por un caballo, o por un niño, o por... Son capaces, de hecho por ahí ya lo estoy viendo, ¿eh? Pero eso no existe, ya, o sea, tampoco no mamen, o sea, están enfermos. Y qué bueno que se los va a llevar la chingada, porque no es nada más que ustedes digan, eh, chale, qué persona tan enferma no debe vivir. Lo más triste y lo más preocupante es que esa gente tenga poder sobre otra gente. Eso es lo que espanta y entristece. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, pues ya, gente, sería todo porque podría seguir y seguir, pero pues ya, miren, como lo dije en mi último video con nubes anterior a este, lo que se tenga que decir se dirá en su momento, amanecer antes, no sé. Eh, por ahí ya estaré publicando pues ya únicamente mi vida en las vacaciones y que jaja, jiji, alguna crítica, observación, no sé, algo ya fuera de, porque pues seguir aportando, escribiendo así a gente que pues ya está condenada, pues es como mensajear o patear un cadáver. Igual, hacerles algo, pues es como patear un cadáver. Entonces, pues, pues ya, y les digo, ya no es de que sea especulativo, de que viéndolos su enfermedad mental vayan a llegar ahí, no, ya llegamos, ya hoy ya llegamos, ya es seguro, ya se cerró, como dije, con infinito y no martillo, pues ya, ¿sí? Entonces, ahora sí sería todo, señores. Gracias a todos por lo malo, por lo bueno. Gracias a eso tendré lo que tendré. Eh, Ellos tendrán lo que tendrán. También para bien mío, del lado oscuro, ya ven que, bueno, eso es otro tema. Si todo lo que digo en este video de principio a fin es totalmente cierto y estás totalmente de acuerdo, dibuja el corazón. Vean como he dicho otras figuras que se dibujan. Ya les di una hora de mi tiempo, porque en sí pues no tengo que grabar nada para que se ejecute. Ahí está en el universo.
entiendan o no, lo acepten o no, crean o no, ya saben, el universo siempre se cumple en su significado objetivo. Así es que suerte y bye.